Vamos a continuar hoy con un repaso de la parte estadística. Para empezar a hacer ese repaso, vamos a retomar o vamos a recordar, si no lo alcanzamos a ver, el año pasado creo que no lo alcanzamos a ver por el tiempo, pero la idea es hoy abordar varios temitas que son muy necesarios en el tema de estadística. Tres conceptos que son claves: población, muestra y variables. ¿Qué es la población? La población, vamos a, a pensar en esta situación hipotética. Supongamos que en el barrio donde nosotros vivimos, en mi barrio, vamos a, vamos a buscar cuáles son los estudiantes de grado octavo que estén entre las edades comprendidas entre 12 y 14 años, ¿cierto? Entonces, digamos que la población para mí va a ser mi barrio. Entonces, tengo aquí mi barrio, ¿listo? Sería mi barrio. Población en estadística no necesariamente estamos hablando de un lugar geográfico. No estamos diciendo que es, em, digamos, un país o un departamento o algo así. Cuando hablamos de población, estamos hablando, digamos, de un conjunto de elementos sobre el que se quiere, digamos, conocer un aspecto. Es un conjunto de elementos, listo. Características o comportamientos. Es un conjunto que pueden ser 1 millón o pueden ser 10 elementos de ese conjunto. ¿Ok? Mm, Entonces, ahora, ¿qué es la estadística? Recordemos un poquito qué es la estadística. La estadística, entonces, es la ciencia que permite recoger, ordenar, analizar e interpretar un conjunto de datos para obtener conclusiones a partir de ellos. Esa es la estadística. Cuando se lleva a cabo un estudio estadístico, se deben tener en cuenta varios aspectos, ¿cierto? Como los que estamos mencionando: la población, la muestra y las variables, entre otros. Entonces, digamos, mi población va a ser mi barrio. La muestra son una serie de elementos, son los estudiantes que están en grado octavo. ¿Listo? Entonces, así población, entonces la muestra, estudiantes, grado octavo, que están en octavo de bachillerato. Entonces, ¿cuántos hay? Digamos que en mi barrio hay 3.500 personas de diferentes edades, diferente género, bueno, todo esto. Mm, pero voy a sacar, digamos, de ahí, entonces, mi variable, que son cada uno de los aspectos susceptibles de ser estudiados. Yo voy a estudiar la edad. Entonces, voy a estudiar la edad de esos estudiantes de grado octavo. ¿Listo? Entonces, sería mi variable. Creo que esto no me va a salir. Voy a colocarlo acá. Sería mi variable. La variable, entonces, sería la edad. ¿Listo? La población sería mi barrio. ¿Ok? Y la muestra sería los estudiantes de grado octavo. Entonces, lo que yo voy a estudiar es la edad de esos estudiantes. Que de esos 3.500 personas que viven en mi barrio, haya 50 estudiantes de grado octavo en diferentes colegios de Armenia: La Champañá, Rufino Sur, CAS, ¿cierto? Diferentes lugares. Entonces, allí lo que yo voy a hacer es mirar cuáles son las edades. Yo quiero estudiar las edades entre 12 y ese rango de edad y 14 años, y separar cuántos hay en ese rango de edad. Entonces, hay algunos conceptos que se tienen que tener muy en cuenta, lo que estamos diciendo ahora, aspectos tales como la población, muestra y variables, entre otros, cuando estamos hablando de estadística, ¿ok? Entonces, esto lo voy a borrar de acá. Las preguntas las van teniendo ahí, al final me las hacen, por favor, les agradecería. Hablemos de los tipos de variables estadísticas. ¿Cuáles son los tipos de variables estadísticas que tenemos acá?
los tipos de variables estadísticas. Entonces tenemos las cuantitativas y las cualitativas. Entonces, las cuantitativas, ¿cuáles son? Son variables que podemos contar, que podemos expresar numéricamente. Y las cualitativas son características de una población, como por ejemplo nacionalidad, género, ¿cierto? Color de los ojos, color del cabello, son características de esa población. Pero en las cuantitativas tenemos dos tipos de variables que nos interesan bastante, que son las discretas y las continuas. Y para entenderlas un poquito, quiero representárselas con un ejemplo. Digamos las variables discretas. ¿Cuáles son las variables discretas? En las que se dividen las cuantitativas, las que podemos contar obviamente. Entonces en las discretas no hay un punto intermedio entre dos puntos, digámoslo así, valga la redundancia ahí, ¿cierto? No hay un punto intermedio. Se expresan, digamos, con un número entero. Por ejemplo, el número de hermanos, también podemos verlo de esta manera. Yo hice este experimento y es la cantidad de estudiantes de grado 11 de la Champañá del año pasado que quisieron ir a San Andrés, Amazonas, Eje Cafetero y Costa Atlántica de excursión. Entonces, que si observamos muy bien acá decimos, por ejemplo, que a San Andrés, que es este de acá, no sé si pueden, vamos a ampliar un poquito, a San Andrés, ¿cuántos fueron? Entonces, si uno se viene así, puede observar aproximadamente, solamente es como para que ustedes no se confundan, aproximadamente cuál fue el valor, ¿no? Eso es como un 21 más o menos, ¿cierto? Entonces, San Andrés fueron 21, eso es un valor aproximado, no estoy diciendo que eso sea, ¿listo? Pero nos puede ayudar como a entender un poquito esa gráfica para que lo relacionemos de esa manera. Lo mismo, cada uno vamos mirando, por decir Amazonas, entonces cuánto dio en Amazonas. ¿Sí? Amazonas es más o menos también como 31. ¿Cuánto dio en Eje Cafetero? Más o menos como sí, un 10, un 11. Y acá, en Costa Atlántica, ¿cuántos estudiantes de grado 11 fueron a la Costa Atlántica? Casi 50. Porque si nosotros miramos acá, mmm, no podemos tomar un valor entre ellos dos, entre San Andrés y Amazonas. Simplemente San Andrés es tanto y Amazonas es tanto, punto. No podemos hacer una combinación entre San Andrés y Amazonas y tomar un valor entre estos dos y partir acá esto, no. Simplemente tantos estudiantes fueron allá, cantidad de estudiantes que viajaron a San Andrés y cantidad de estudiantes a Amazonas. ¿Cuántos en un lado y cuántos en el otro? Esos puntos, no hay nada más que decir ahí. Por eso le decimos que es una variable de tipo eh, discreta, ¿sí? Continua, una variable continua es, por ejemplo, la velocidad, que es, ¿cómo así continua? Que puede tomar cualquier valor. No, la velocidad de un carro que, que, que ha tenido en el recorrido desde una ciudad a otra ciudad. Esas velocidades, digamos que el máximo fue 100 kilómetros por hora. Entonces, empezó en cero y fue llegando progresivamente a 100 o bajó, ¿cierto? Digamos, se varió en diferentes puntos, hablando precisamente, bueno, hay que diferenciar entre velocidad y rapidez, pero eso es más un tema de la física. Realmente lo que estamos apreciando y lo que medimos en un velocímetro no es velocidad, sino rapidez, porque la velocidad es un vector, pero eso es tema de otros cursos y otras cosas. Pero es como saberlo, cultura general, matemática y física allí. Acá sí podemos tomar valores donde queramos entre ellos, ¿sí? Sí podemos hacerlo. Si queremos tomar este valor de acá, si queremos tomar este valor de acá, lo podemos hacer, este de acá, ¿sí? Si la velocidad fue 100 kilómetros por hora, yo puedo, en ese recorrido desde acá, que no empezó en cero, obviamente el cero es acá, empezó un poquito por arriba de cero, digamos que fue 10 kilómetros, va subiendo 10 kilómetros por hora, va subiendo progresivamente y yo puedo tomar cualquier valor. Eso sí lo puedo hacer. Entre 10 kilómetros por hora, digamos 10 kilómetros por hora, y entre 20 kilómetros por hora, yo sí puedo tomar un valor entre esos dos, cosas que no podía hacer acá, entre San Andrés y Amazonas, yo no puedo hacer eso. Acá sí, entre dos valores, entre 100, vemos que estos son 100 entre 10, vamos a suponer, por hora, y entre 20 kilómetros por hora,
yo sí puedo tomar entre esos dos valores. Puedo decir que haya un 15, un 16, puedo hacerlo. Entonces es una variable continua. Vamos a hablar de medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Hay tres medidas de tendencia central que usamos en matemáticas y que son bastante comunes, ¿sí? Una de ellas es la media aritmética, la moda y la mediana. Aunque ustedes no crean, son bastante importantes. Una de ellas, por ejemplo, que es la mediana, yo la utilicé para cuando hice mi tesis de maestría. Yo medí unos ángulos del brazo de un niño y elaboré un robot para conducirlo con esos ángulos de manera inalámbrica. Entonces yo medía los ángulos del brazo de dos movimientos que llaman flexoextensión de muñeca, porque el niño tenía discapacidad. Entonces eso acumulaba una cantidad de valores, 200 valores de ángulos más o menos, o 1000 o 2000 o 3000 valores de ángulos, eran una gran cantidad de valores. Y lo que yo hacía, obviamente no a mano porque me iba a demorar terriblemente, era intentar organizar esos numeritos de menor a mayor ubicando en la mitad un número, ¿cierto? La mediana. Y con eso se saca otros datos, otros análisis y hacía unos gráficos especiales. Entonces mire que son conceptos o son, digamos, algunas medidas que se utilizan bastante, no solamente las utilizamos en el colegio, no es que porque yo ya salí del colegio, entonces yo no utilizo eso. Entonces tengo la media aritmética o promedio, es la primera medida de tendencia central. ¿Qué es esa medida de tendencia central? Entonces se le llama promedio. Cuando usted escuche promedio, es exactamente igual, ¿listo? Es exactamente lo mismo que media aritmética, son ambos conceptos iguales. Se le llama promedio y es el cociente entre la suma de todos los datos y el número total de estos. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar esto que yo hice acá. Vamos a hacer este ejemplo que yo tenía acá. Vamos a volver a hacerlo para que entendamos el concepto. Es muy sencillo. Vamos a decir, Julián recorrió los siguientes kilómetros, ¿sí? En la semana él se fue a trotar y corrió. Resulta que el lunes logró 11,4 kilómetros, el martes 12,1, el miércoles 12,5 y así sucesivamente. Vamos a calcular el promedio de kilómetros en la semana, ¿cierto? Entonces, yo digo, voy a calcular el promedio de kilómetros en la semana. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué hago? Pónganme pues mucho cuidado. El promedio ustedes ya se imaginan qué es. No intuitivamente puede sugerir algunas definiciones y algunos procedimientos o un algoritmo. Entonces vamos a hacer un algoritmo para resolver esto. Un algoritmo es un procedimiento, es lo que mi cerebro ejecuta para resolver una operación o resolver un problema. Un algoritmo, una serie de pasos sucesivamente y en orden para llegar a un resultado o solucionar un problema. Mi algoritmo es el siguiente, o sea, ¿cómo lo resuelvo? Es lo mismo que decía algoritmo, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, pues hay que sumar cada uno de esos días, sencillamente. Entonces empiezo con el lunes, entonces 11,4 más 12,1, voy sumando. Si ustedes están ahí, pueden ir resolviéndolo en una calculadora, vayan sumando sus valorcitos uno por uno, a ver cuánto les da. No me lo escriban ahí, solamente ténganlo ustedes ahí, a ver cuánto les da. Listo, entonces miremos a ver 12,1 más 12,5 más 10,8 más, a ver, 11,3. Voy a tratar de copiarlo todo, 12,4 más 11,5. Aquí están los 7 datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. Hagamos esta operación. ¿Cuánto nos da si sumamos esto? Me lo pueden escribir en el chat si quieren.
sin mencionar acá voces. No puedo escuchar voces acá de ustedes. Solamente necesito que me escriban en el chat. ¿Cuánto les da eso? A ver. ¿Cuánto les da esa suma? Eso hay que sumarlo. El promedio es la suma de unos datos, de una cantidad de datos, y dividimos entre ese número de datos, que lo vamos a llamar n. Exactamente, me dice Harold, 82, perfecto. Eso da 82. Muy bien. Ahora, ¿cuántos datos tenemos? Vamos a llamar a eso cantidad de datos. Vamos a llamarla n. Entonces, n es igual a ¿qué? ¿Cuántos datos tenemos? Pues tenemos 7 días, serían 7. Listo. Entonces, la cantidad de datos es 7. Muy bien. La media aritmética se halla sumando la cantidad total de números, datos que tengamos, dividiendo sobre n, o sea, la cantidad de datos. En una sumamos los datos y en otra dividimos sobre el número de datos. Entonces, sobre 7 datos, ¿cuánto nos daría eso? Sería 182, perdón, 82, lo que nos había hecho ya por aquí Harold, 82 dividido 7, o sobre 7, ¿cuánto da? Díganme cuánto da, por favor. Bueno, no, yo lo voy a escribir. Ustedes háganlo ahí solitos, yo lo escribo. 11,71 kilómetros. Esa es la respuesta. Y así se halla la media aritmética, ni más ni menos, así solamente. Pueden ser 1000 datos, pueden ser 3 datos, pueden ser 5 datos y el procedimiento es exactamente igual. Esa es una de las medidas de tendencia central más utilizadas en el área estadística. ¿Listo? A todo nivel, tanto media, básica, universitaria, esto se usa todo el tiempo, la media aritmética. O sea que deben aprender a hacerla porque seguro la van a usar por muchos años en sus vidas. Vamos a mirar, bueno, les voy a dejar esta actividad, intenten hacerla como les va. Vamos a promediar o sacar la media aritmética de la edad de 10 compañeros de octavo. ¿Listo? Entonces, supongamos que en este grupo de octavo hay 6 niños que son de 12 años, más 13, más 11, bueno, hay 4, para no hacerlo tan largo. La edad de estos 4 niños, yo les digo, cojan 4 estudiantes al azar y sáquenle el promedio. Entonces yo escogí esto, lo voy a sumar y ya sé que n, o sea, la cantidad de datos, ¿cuántos datos tengo ahí? Tengo, tengo 4 datos, ¿sí? Es decir, n es igual a 4. Entonces voy a dividir esto sobre 4. Ahí me va a dar mi promedio, lo que me di acá, que no sé cuánto es porque no lo voy a hacer, simplemente es para indicarles cómo se hace, lo divido sobre 4. Ok, ahí me lo hicieron, 11,5. Muy bien, Jacobo, gracias. Entonces, hagan ustedes esto, les queda como de actividad y de refuerzo. Esto de acá. Promediar, sacar la media aritmética de la edad de 10 compañeros de octavo. Ustedes averígüense cuál es la edad de 10 niños del salón y lo vamos colocando ahí y hacemos la media aritmética. Vamos acumulando preguntas para el final o el que necesite y tenga dudas, me las puede dejar también ahí en los comentarios del video. Moda, otra medida de tendencia central bastante usada. ¿Sí? El dato con mayor frecuencia absoluta se denomina moda. Ese es el dato, ese sería la moda. Entonces, ¿sí qué es frecuencia absoluta? Digamos que la frecuencia absoluta en un conjunto de datos o de un número más bien es el número de veces que éste se repite dentro del conjunto de valores de la variable estadística. ¿Listo? Entonces estamos hablando, por ejemplo, que en el mes de febrero se registraron 28 días la temperatura de los 28 días. Sí, es un ejemplo. Resulta que el primer día fueron 19, el segundo día fueron 19 grados centígrados, el tercer día 18, el cuarto día 25, el sexto día 18, el séptimo día, febrero 7, fueron de 27 y así sucesivamente. Entonces, digamos que la frecuencia absoluta es decir, cada temperatura, cuántas veces se repitió en el mes. Digamos, cuántos días se dio 19 grados centígrados.
¿Cuántos días se dieron 19 grados centígrados? Entonces uno puede decir, no, pues se dieron en 5 días, un ejemplo. 5 días hizo 19 grados centígrados, entonces esa es la frecuencia absoluta, ¿sí? Simplemente es es el dato, es con cuántas veces se repite, digámoslo así, ¿cierto? Cuántas veces está repitiéndose ese datico allí. Eso, o sea, específicamente, la frecuencia absoluta de un dato es el número de veces que este se repite dentro de un conjunto de valores de una variable estadística. Listo. Nuestra variable estadística ahí eran las temperaturas. ¿Cuántas veces se repite en ese conjunto de valores? Entonces, acá lo que nos están dando es este ejemplo. Yo les estoy presentando este ejemplo. Digamos que Viajes Armenia, vendió viernes, sábado y domingo varios pasajes, ¿cierto? Para estos destinos que aparecen acá. Aparece Chiquinquirá, Duitama, Paipa, Villa de Leyva y Valle de Tensa. Bueno, Villa de Leyva, sí. Entonces, cuál fue, digamos así, acá yo la tenía, ya les había dado la copia ahí, cuál fue el valor de mayor frecuencia absoluta? Es Duitama. Entonces, este sería el mayor valor de frecuencia absoluta. Lo que nos quiere decir que esa es la moda. Entonces, simplemente es el dato con mayor frecuencia absoluta y se le denomina moda. Eso es todo. Entonces, vamos a dejarlo acá indicado. Entonces, esta sería la moda. Sigamos. Mediana. Acá tenemos varias situaciones en la mediana. Es el valor central de un grupo ordenado de datos. Entonces supongamos que yo tengo las edades de un grupo de jugadores de fútbol. Este ejemplo me lo inventé yo como cualquier otro. Yo acá lo que voy a hacer es ordenar este número, estos datos. ¿Sí? Voy a quitar este momentico. Voy a ordenar estos daticos. ¿Cómo los ordeno? De menor a mayor. Listo. Entonces empiezo mirando, ¿cuál es el menor de estos datos? Es el número 13. ¿Cuántas veces aparece el 13? Aparece dos veces, ¿sí? Dos veces, según veo allí. Luego sigue el 14. ¿Cuántas veces aparece? Aparece una vez. Luego sigue el 15. Aparece creo que tres veces. Véalo, uno, 2 y 3. Sigue el 15. Voy ordenando uno tras otro. ¿Qué obtengo yo ahí? Obtendría lo siguiente. Obtendría este conjunto de datos así como lo tengo aquí. Listo. Luego, ¿qué hago? Voy a enumerar el, voy a enumerar cuántos datos tengo como por facilidad para poder encontrar cuál es la mediana. Entonces, ¿cómo los ordeno? Primero, perdón, los ordeno, luego los enumero, como dice acá, uno, 2, 3, el dato uno, el 2, el 3, hasta el dato 12. Luego, ¿qué hago? Tengo que observar, primero, si tengo cantidad de datos impar o si tengo una cantidad de datos par. En este caso es una cantidad de datos par. Entonces, como es una cantidad de datos par, yo tengo que ubicar en el centro de esta cantidad de datos un numerito o dos numeritos, cosa que a cada lado me quede la misma cantidad. Por ejemplo, ¿cómo dice uno eso? Generalmente acá son dos. Como es par, coloco dos. Y a izquierda y derecha van a observar que tengo la misma cantidad de datos. ¿Cómo así que la misma cantidad de datos? Sí, mira, acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Entonces tengo 5 datos a la izquierda y 5 datos a la derecha. Eso me toca hacer. Y de esta manera yo puedo calcular la mediana. Debo dejar que quede simétrico, o sea, al lado y lado la cantidad de datos. Entonces mire que acá lo que hago es calcular la, la media aritmética de esos dos numeritos. Ustedes en eso ya son expertos, porque ya saben que la media aritmética de dos números simplemente es 15 más 17 dividido ¿cuánto? Pues ya sabemos que n acá, ¿cuántos datos son? N son dos datos, la cantidad de datos, entonces sobre 2. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me daría ese cálculo ahí sencillo? Entonces, en este caso, la respuesta sería la mediana
del conjunto de datos es 16. Si fueran 11 datos, quitándole el último 19. Acuérdense que acá había otro 19. ¿Sí? Y eran 12 datos. Entonces eso se lo voy a quitar. Supongamos que fueran solamente estos. Entonces ya tendríamos 11. Esto es un número impar. Ese es el más sencillo de hacer porque simplemente tenemos que ubicamos el número de la mitad. ¿Cuál es el número de la mitad? Sería este de acá, el 15. Vamos a ver si está bien o me equivoqué. A este lado tendríamos 1, 2, 3, 4 y 5 datos y a este lado 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? O sea que en este caso la mediana sería, la mediana es 15. Esa sería la respuesta. Cuando son datos impares, insisto. ¿Listo? Entonces, esas son las medidas de tendencia central. Son unas, como les digo, unas medidas que son bastante utilizadas en estadística. Vamos a hablar un poquito ahora de los experimentos aleatorios. ¿Qué son los experimentos aleatorios? Con eso terminaríamos. Entonces, un experimento aleatorio es un experimento que puede repetirse varias veces. Es posible conocer todos los resultados, pero no podemos determinar cuál de ellos saldrá. Entonces, tenemos el ejemplo de una, tenemos el ejemplo de una rifa, por ejemplo. Nosotros participamos en una rifa y nos están diciendo que es de 1 a 100. Pues uno sabe qué números pueden salir. Pueden salir 1, puede salir 50, puede salir 60, puede salir cualquiera. Pero no sabemos qué número va a salir. Eso no lo sabemos. Quedamos como, ni idea. Listo. Entonces eso es un experimento aleatorio. Es un proceso estocástico. No sabemos qué va a salir. No tenemos ni idea. Otro ejemplo es cuando lanzamos un par de dados. Hay un juego que se llama Craps. Un jueguito que se llama Craps. Ya les voy a decir en qué consiste. Que es con dos dados. ¿Sí? Entonces se lanzan los dos dados y dependiendo de lo que salga, si por ejemplo sale, si sale 7 u 11, el jugador gana. Si la suma es 2, 3 o 12, pierde. Si la suma es una cantidad diferente, el jugador repite el lanzamiento. Es un juego pues como más de, vuelvo y digo, de azar. Es un juego aleatorio, un experimento aleatorio. No sabemos qué va a salir. Este es otro. Cuando tiramos dos dados o tiramos dos monedas, no sabemos qué va a salir. Es un proceso estocástico o es un experimento aleatorio. No conocemos su resultado, no conocemos lo que va a pasar más bien. Conocemos qué puede salir, o sea, cuáles pueden ser los posibles resultados, pero no qué va a suceder. Hay otra cosa que es lo contrario a eso y es un experimento, un proceso determinístico, ¿cierto? ¿Cuáles son los procesos determinísticos? Los que estamos seguros que sí va a pasar, que sí va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, estoy seguro que mañana va a amanecer, eso es una cosa segura completamente. Una, un proceso estocástico o algo aleatorio, un experimento aleatorio sería el clima. Yo no sé qué va a pasar mañana, si va a ser sol o va a llover, no lo sabemos. Sabemos que existe lluvia o que existe sol, pero no sabemos qué va a suceder. ¿Listo? Entonces, más o menos de eso se trata el asunto. Hagamos las posibles combinaciones entre estos dados. ¿Qué posibles combinaciones pueden haber acá? Voy a borrar esto para no detenerme demasiado aquí. ¿Qué posibles combinaciones podrían existir entre estos cuando lanzamos estos dos dados? Bueno, primero podría ser 6 y 6, sí, puede ser 6 y 6. Ya, pero digamos, vamos a combinar que el primer dado sale siempre 1. ¿Cuáles serían los otros resultados? Entonces aquí puede salir un 1 y en el dado 2 puede salir un 1, ¿cierto? También. Puede salir un 1 y en el dado 2 puede salir un 2. Puede salir un 1 otra vez otra vez este de acá, siendo 1. Y este de acá, ahora ser un 3, exactamente lo que tenemos acá, lo que está ocurriendo ahí. Un 3, luego un 1 y un 4, luego un 1 y un 5, un 1 con 6, ¿cierto?
Digamos, esta es una combinación. Luego podemos hacer la del 2, ¿sí? ¿Cuál es la del 2? 2 con 1, pues ahorita supongamos que ya aquí no es un 1, sino que sale un 2. ¿Listo? Y acá entonces empiezo a contar uno por uno. ¿Cuánto sería uno por uno? Ya digo entonces que el primero va a ser como está acá, 2, en el primer dado me sale un 2, en el otro me sale un 1. Luego dejemos este 2 quieto y otra vez lanzamos y supongamos que me salió otro 2. Entonces voy contando 2 con 2. Luego otra vez dejemos el dado 1 quieto y el otro dado va a salir 3. Entonces 2 con 3 y así sucesivamente obtenemos 36 resultados. Eso es lo que se obtiene, 36 resultados. Bueno, ay, ¿qué pasó aquí? Ya, 36 resultados. Eso se los dejo a ustedes para que lo intenten hacer. Son 36 resultados los que podríamos obtener ahí, que finalmente volvemos a lo mismo, es un experimento aleatorio. Ahora, ¿qué sucede con esto? Ah, bueno, hay otro ejemplo que está por acá, es cuando lanzamos dos moneditas, ¿cierto? En una sale cara, en la otra también puede salir cara, en una puede salir sello, en la otra de pronto salga cara, ¿sí? En una puede salir cara y en otro sello, ¿sí? Y en otra sale sello y sello. Bueno, son varias combinaciones. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, para definir algo que se llama el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Entonces, es el conjunto de todos los resultados posibles que se pueden obtener al realizar un experimento aleatorio. Cada subconjunto de un espacio muestral se denomina suceso. Entonces, volvemos al asunto. Espacio muestral, entonces todo esto es un espacio muestral. Todo esto podemos llamarlo un espacio muestral. Estos 36 resultados, ¿cierto? Y un suceso puede ser este, es el que salió. Entonces, el suceso 1, 4. Esos son sucesos, ¿listo? Vamos a hablar algo de probabilidad. La probabilidad de un suceso indica las posibilidades que tiene de ser verificado un experimento aleatorio. ¿Listo? Vamos a mirar qué es eso. Resulta que en el año de 1912 un señor por allá se inventó una regla para analizar eso, la probabilidad de un suceso. Ya sabemos que tenemos acá varios sucesos. Supongamos esto que tenemos aquí. em, Tenemos, digamos, este suceso de acá. Yo quiero saber cuál es la probabilidad de que esto salga. Este suceso en este espacio muestral, en todo esto. ¿Cuál es la probabilidad de que salga en un dado 2 y en el otro 3? ¿Cuál es la probabilidad de que aquí nos salga cara y sello, ¿cierto? En todo este espacio muestral. ¿Cómo sabemos eso? Entonces un señor por allá, como les estaba diciendo, de apellido Laplace, o Laplace, se escribe Laplace así como está acá, se inventó, digamos, creó una reglita, la regla de Laplace, de asignación de probabilidades. Y la reglita dice lo siguiente: si todos los resultados de un experimento aleatorio son equiprobables, pues cualquiera puede llegar a salir, no sabemos. Sabemos cuáles son los resultados, cualquiera puede salir, pero no sabemos cuál va a salir. Se verifica la probabilidad de un suceso de esta manera. Usamos esta sencilla fórmula que tenemos acá. Probabilidad del suceso A es igual al número de casos favorables al suceso A sobre casos posibles. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos lo siguiente. Yo quito esto de acá para que lo hagamos. Tenemos esto entonces. Si tenemos una rifa, tres familias que están participando en la rifa y están comprando unas boletas. La familia Ramírez, la familia Suárez y la familia Pérez. Cualquiera de ellos puede participar. Listo, cualquiera de ellos puede entonces participar y cualquiera de estas personas puede comprar sus boletas. La primera compró 3 boletas, la familia Ramírez. La familia Suárez compró 15 boletas y la familia Pérez 9 boletas. Listo. Ramírez, Suárez y Pérez. Bueno, vamos a mirar entonces cuál es. Vamos a terminar la probabilidad de que cada familia mencionada gane la rifa. Se halla entonces para eso el cociente entre la cantidad de boletas compradas por cada una y el total de boletas de la rifa. Tenemos entonces para la familia Ramírez, vamos a aplicar esta fórmula.
de la regla de Laplace, la probabilidad de que ganen la rifa. Sí, probabilidad, voy a escribir las iniciales, probabilidad de ganar la rifa. Sí, PGR, probabilidad de ganar la rifa es igual para este, para este y para este. Entonces, igual a qué? Al número de casos favorables. Pues este es 3, este es 15 y este es 9. Son los casos favorables. Yo tengo ahí como tres posibilidades ahí de ganármelo, ¿cierto? Sobre el número de casos posibles y cuántos números son en general. Cada familia compró varias boletas. Entonces la familia Ramírez compró tres boletas que tienen tres números. Digamos que es no sé, es el 50, el 60, el 16 y el 60, ¿cierto? De 1 a 100. Entonces, de esos casos posibles, son 100 casos posibles. Son otros 100 casos posibles y 100 casos posibles. Entonces, simplemente hacemos una divisioncita muy sencilla. ¿Y cuánto nos da eso? Dividimos 3 sobre 100. ¿Cuánto nos da 3 sobre 100? Nos daría 0,03. Lo pueden ustedes corroborar con una calculadora. Yo no me voy a detener en eso, sino es explicarles el concepto. Listo. Luego, otra operación, 15 sobre 100 sería 0,15. Luego 9 sobre 100 sería 0,09. Esos serían nuestros resultados. Eso lo podemos expresar en porcentajes si queremos. ¿Cómo? Multiplicándolo por 100. Entonces, por ejemplo, acá sería 3%, 15% y 9%. Entonces, la respuesta digamos que es muy clara. La familia que tiene mayor probabilidad de ganarse la rifa. ¿Quién es? Es la familia Suárez. Véalo aquí. La familia Suárez, que fue la que compró 15 boletas, que da el porcentaje mayor y que tiene una probabilidad de 0,15 de ganarse la rifa. Entonces la familia Suárez tiene más posibilidad o más probabilidad de ganar la rifa. ¿Listo? Esa es la respuesta ahí. Entonces eso es lo que nos enseñó Laplace con esta reglita, la regla de Laplace. Más o menos de eso se trata el asunto y se pueden hacer ese tipo de operaciones. Bueno, también quería contarles algo, ya hablando después de las medidas de tendencia central, algo acerca de las gráficas estadísticas. Y con eso yo creo que voy a terminar. Incluso voy a ver si les puedo compartir acá un Excel. Lo voy a hacer muy rápido porque este tema de todas maneras lo van a ver ustedes en grado octavo también. Entonces vamos a usar Excel para hacer algunas gráficas estadísticas comunes, como de los diagramas de barra, de pronto también diagramas circulares y diagrama de líneas. Esos tres se pueden hacer, vamos a observar. Hagamos una tabla, ustedes lo pueden hacer en su casa después o si lo quieren ir haciendo ahí conmigo. Entonces, posibles destinos de excursión. Vamos a ir haciéndolo acá. Posibles destinos de excursión. Entonces, aquí al frente vamos a colocar votos. O sea, ¿cuántos votaron por ir a esos destinos de excursión? Entonces, el primer destino que tenemos es San Andrés. San Andrés. Tenemos, bueno, por este votaron, coloquémosle 5. Aquí, Amazonas. Bueno, por este votaron, por ir al Amazonas votaron 9. Luego, eje cafetero, hay 7 votos a favor. Costa Atlántica. Ahí solamente 10. Al parecer estos fueron los que ganaron. Entonces vamos a mirar si podemos graficar. Vamos a graficar esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar esto.
Esto es cuestión ya de organización. Dejémoslo así sencillo. Que de pronto no sé si Excel se nos enrede. Destinos. Entonces tenemos, básicamente tenemos como esta tablita. Podemos hacerla más grande para que ustedes vean qué hacemos acá. Entonces podemos seleccionar esta tabla de esta manera e irnos, a ver, busquemos datos, fórmulas, a ver dónde aparece esa situación. Ah, por acá en insertar aparece, aparece gráficos recomendados. Mire que por acá aparece el gráfico de diagramas circulares. Miremos el diagrama de barras. Este se utiliza generalmente para representar datos cualitativos o datos cuantitativos de tipo discreto. En el eje horizontal y se ubican las variables, en el eje vertical se ubican las frecuencias. Entonces miramos a ver este como que parece que es este, ¿cierto? Ok, bueno, este como que no es. Entonces busquemos, vamos a ir buscando hasta que lo encontremos. Ah, bueno, mírenlo, aquí está. Este también está bonito. Entonces lo escogemos. Y este sería nuestro gráfico de barras. Ahí está. ¿Cómo lo sacamos? Ustedes simplemente escogen toda la tablita y aquí en insertar lo van a buscar. Donde dice este acá, columnas en 2D. Es el gráfico de barras. Bueno, ese es uno muy conocido. Esta es una gráfica estadística bastante conocida. Hay otra también, es el diagrama circular. Ese también ustedes lo ven por acá, véanlo. Ah, insertar gráfico circular o de anillos. Entonces hagámosle clic a ver qué nos sale. Bueno, vean lo que nos salió aquí. Nos salió esta otra gráfica. ¿Listo? Entonces tenemos otro tipo de gráfico estadístico. Diagrama circular, también bastante utilizado. ¿Cuál usa uno? ¿Cuál sí y cuál no? Pues usamos el que más nos convenga o el que más tengamos necesidad, realmente. No es uno mejor que el otro, ¿no? A veces queremos usar el circular para presentar datos, a veces queremos usar otro para presentar datos. ¿Listo? Miremos otro. A ver, el último, el gráfico de líneas. Esto está en la página 188 del libro. Esto está en la página 188 del libro. Lo pueden ustedes verificar en el libro también. Vamos otra vez a insertar. Entonces, mire, por aquí vemos algo como líneas. Ah, insertar gráfico de líneas o de áreas. Hagamos clic ahí a ver. Ustedes pueden ensayar con todos los que quieran. Van ensayando hasta que les haga el que les guste. Le pueden cambiar los colores. Bueno, yo voy a poner este de acá. Número de votos. Listo. Es el número de votos. Se llama el gráfico de líneas. Y creo que lo alcanzamos a ver muy bien. Bueno, que quede pues como bien presentado. Entonces tenemos tres gráficos estadísticos. Insisto en eso. El gráfico, los gráficos o bueno, diagrama de líneas, que este fue este último. Entonces se muestran, digamos, un conjunto de puntos conectados mediante una sola línea. Digamos un punto, dos, tres, cuatro punticos conectados. Estos gráficos se usan principalmente para mostrar entonces las variaciones de una o más variables estadísticas con respecto al cambio de otra variable, que usualmente es el tiempo. Usualmente acá pues hicimos otro tipo de representación, pero también lo podemos usar. Digamos, para este tipo de gráfica, de este tipo de datos que son discretos, son más utilizados estos dos. Este no tanto. Este se usa cuando tenemos, por ejemplo, tiempo en la parte de abajo o para variables continuas. En algún caso lo podemos hacer, pero son mejores los dos de arriba, el diagrama circular y el de barras. Este que tenemos, este diagramita de barras. ¿Listo? Entonces, como por concluir, para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas también es útil el uso de gráficas o, digamos, diagramas circulares, también como diagrama de barras. Este tipo de diagramas distribuye la superficie de un círculo en sectores de amplitud proporcional a la frecuencia relativa, ¿listo? De cada dato. Bueno, niños, vamos a dejar hasta ahí entonces. Espero que la clase pues haya sido útil para dudas, inquietudes.
me lo pueden dejar debajo del video, esto va para YouTube. Igualmente, invitarlos a los que no se han suscrito al canal que me ayuden, apoyen el canal y apoyen lo que se está haciendo también. Así que por acá voy cortando entonces la grabación y saludos a todos los que están viendo el video.